Hablaremos, como hemos dicho, de Cloud Code con Kubernetes, con alguien que sabe muy bien en qué consiste este sistema. Es Sergio Rodríguez de Guzmán, CTO de PUE. Lleva muchos años trabajando en diferentes tecnologías de Big Data, Cloud, bases de datos, Oracle, en fin, infinidad de sistemas y tecnologías que, como decimos, son aplicables también a este lenguaje, a Kubernetes, y creo que nos está escuchando ya mismo Sergio Rodríguez de Guzmán. Bienvenido a esta charla y nos vas a aportar, bueno, en este workshop vamos a ver todo lo relacionado con Kubernetes, esta solución de desarrollo de aplicaciones nativas sobre GKE, así que todo tuyo. Gracias, Adrián. Bueno, pues buenos días. De nuevo, hoy, como decían mis compañeros, gracias bueno, pues a todos los asistentes por estar aquí con nosotros, por formar parte de esta serie de sesiones donde lo que intentamos es hablar un poco de los temas más candentes en cuanto a gestión de Machine Learning, a temas de Big Data, a Kubernetes, que es un poco la idea de este workshop que tenemos aquí. Muchas gracias también a Google por participar en esta sesión con nosotros. Ha sido muy interesante la sesión de Esther, que además nuestra relación con Google es algo bastante... es muy intensa en ese sentido, porque llevamos bastante tiempo con ese partnership con Google, con proyectos y con empresas que arrancan de forma nativa en el cloud, en este caso con Google Cloud, y con empresas y con clientes que hacen esa transición o esa migración a ese entorno cloud, principalmente pues o con compañías 100% cloud native o con compañías o con clientes que tienen entornos de cloud híbrida, es decir, que tienen su propio CPD, que tienen su propia infraestructura dentro de sus data centers y que hacen esa migración para tener cloud pública con Google, teniendo o coexistiendo de forma conjunta los dos entornos. Nosotros como PUE pues nos hemos encontrado todo tipo de proyectos y de soluciones, pruebas de concepto, proyectos consolidados y empresas que nacen de forma nativa en este cloud o que de alguna forma consolidan y escalan o hacen esa transición al mundo cloud a través de Google Cloud. Y desde luego, bueno, simplemente por añadir, antes de entrar en la parte del workshop que nos compete, pues en la parte del Cloud Vision, ¿no? Que es lo que estaba comentando antes Esther, pues hemos hecho, la verdad es que es impresionante este tipo de APIs que simplifican la forma de acceder a este tipo de modelos que realmente son muy complejos. Hemos hecho pruebas de conceptos con OpenCV y demás para, por ejemplo, reconocimiento de matrículas. Bueno, pues con OpenCV pues tiene un proceso muy interesante de desarrollo y es bastante complejo, pero los resultados son bastante buenos. Pero cuando usas la parte de visión de Google es como ir a la Champions, ¿no? o a Primera División, en el sentido de que ya no solamente reconoces la matrícula, sino reconoces la matrícula, el modelo del coche, el año de fabricación. Bueno, no te dice los kilómetros casi pues por poco, ¿no? Entonces, digamos, y por eso este workshop la idea de todo esto es, y ya yendo un poco más al mundo del desarrollador, es disfrutar con la tecnología, que es lo que conseguimos en nuestro día a día, lo que pretendemos en PUE en nuestro día a día. No tratamos tanto con tecnologías ya más establecidas o más que tienen más solera, sino que lo que buscamos siempre es ir o apostar por las tecnologías punteras y que tienen una base, evidentemente, o un presente sólido, pero desde luego un futuro brillante, ¿no? Que es un poco lo que buscamos cuando apostamos con este tipo de partnerships, donde el presente es real, es realista y el futuro es asombroso, ¿no? Entonces, la idea de este workshop es cómo desarrollar aplicaciones ya 100% cloud native en un entorno como el de Kubernetes. No es tanto hablar sobre Kubernetes en sí, que como sistema prácticamente ya todo lo actual y por supuesto lo futuro va sobre contenedores dentro de Kubernetes por las
digamos, funcionalidades que ofrece, pero sobre todo yendo ya a la experiencia como desarrollo o como desarrollador a la hora de crear estas aplicaciones 100% Cloud Native. Es realmente importante contar con una infraestructura y contar con un entorno de desarrollo que nos permita desplegar de una forma muy ágil, de ser muy rápidos, que la complejidad esté y centrarnos en la lógica de negocio de nuestros desarrollos y que de una forma muy rápida tengamos a nuestra disposición pues una infraestructura, un despliegue de aplicaciones con Kubernetes que, bueno, quien haya trabajado ya con Kubernetes, bueno, pues lo que es el setup de Kubernetes, sobre todo en on-premise, es una auténtica... no voy a decir una pesadilla, pero es un reto desplegar un entorno de Kubernetes en on-premise. Bueno, pues con este tipo de infraestructuras y con este tipo de herramientas o con evidentemente con los GKS y gestionados, con los Kubernetes gestionados y demás, pues se convierte en lo que debería ser, ¿no? Y es en centrarnos sobre todo en la lógica de negocio. Vamos a avanzar un poco con el Cloud Code. El Cloud Code en realidad es una forma de potenciar los IDEs de desarrollo y hacer un acopio de un conjunto de herramientas necesarias para escribir, depurar y desplegar aplicaciones que sean Cloud Native. Muy centrado en la parte de Kubernetes, ¿de acuerdo? Pero que en definitiva nos proporcionan todo la decoración y las extensiones necesarias en nuestro IDE habitual de desarrollo con la idea de simplificar y enriquecer el desarrollo de aplicaciones. Esto, por ponerlo un poco dentro del contexto, pues histórico, ¿no? El desarrollo de aplicaciones, ya fueran aplicaciones en Java, aplicaciones en PHP, pues al final necesitabas tener los servicios necesarios dentro dentro de todo el ordenador, o para subir una aplicación en PHP tenías que copiar el código a donde tuvieras un Apache con el PHP instalado y demás. Es decir, que al final lo que hace era un despliegue bastante complejo, ¿no? O ya cuando empiezas a desarrollar en tu propio equipo, pues necesitas el servidor web instalado, necesitas los contenedores o Docker de forma local. Entonces, esto ya va todavía un paso más allá y es tener las herramientas necesarias para que el código que tú desarrollas directamente se despliegue sobre una infraestructura de Kubernetes y por debajo haga todo lo necesario para llegar a funcionar dentro de este tipo de infraestructuras sin apenas tirar ni siquiera una sola línea de código, ¿no? Cloud Code, pues al final, o Cloud Code, al final es esto, ¿no? Es ese conjunto de herramientas que nos permiten de una forma muy sencilla centrarnos específicamente en la lógica de negocio y a la hora de ejecutar o depurar aplicaciones dentro de una infraestructura de Kubernetes, hacerlo de una forma muy sencilla. ¿De qué manera? Pues básicamente como conjunto de extensiones en los editores más habituales de hoy en día, en los IDEs de desarrollo más habituales de hoy en día. Tenemos extensiones para Visual Studio, que es sobre el que centraremos, el Visual Studio Code, que es sobre el que centraremos este workshop, pero tenemos también para toda la suite de JetBrains, por ejemplo, con el IntelliJ, Golang, PyCharm, WebStorm, de manera que nos permita de una forma muy rápida y óptima poder iterar, depurar y ejecutar código dentro de Kubernetes, el GKE de Google Cloud. Bueno, hablamos del GKE de Google Cloud, pero digamos que no hay diferencias en cuanto a IDE de desarrollo a ser multicloud. Es decir, podríamos también desplegar nuestras aplicaciones o gestionar la infraestructura de Kubernetes sobre otras plataformas de Google Cloud, o si lo tenemos en un OpenShift, en local, o lo tenemos en un Minikube en nuestro propio equipo. Es decir, desde el propio IDE tenemos control absoluto de todas las instancias, proyectos, extensiones, clouds, dentro de un mismo punto de control, ¿no? Entonces, es una forma muy interesante de poder ejecutar este tipo de aplicaciones Cloud Native. Y Cloud Run, por supuesto, ¿de acuerdo? Hemos hablado de Kubernetes o GKE. El Cloud Run, que es otro de los elementos dentro de Google Cloud, que es el siguiente paso dentro de Kubernetes, que ya no es GKE, que es Cloud Run, que es básicamente ya un Kubernetes gestionado
donde ya directamente pues, escala según, bajo demanda, donde ya no tenemos ese control sobre la infraestructura que hay por debajo, sino que directamente es un Kubernetes gestionado que nos permite pues, ya prácticamente tener todo, ¿no? Los balanceadores, los certificados para establecer conexiones seguras, todo controlado, como un servicio gestionado y donde publicamos nuestras APIs, por ejemplo, nuestros endpoints, donde ya gestiona toda la parte de DNS, de certificados y de forma independiente todo lo que haya por debajo, ¿no? Pudiendo además cerrar todo el ciclo de integración continua y de despliegue continuos. Es decir, de alguna forma, pues, esto ya lo veremos, pero es una forma de esta primera fase que todavía no hemos llegado a desplegar aplicaciones dentro de integración continua, pues lo que tenemos es un entorno de desarrollo donde poder empezar a hacer esos desarrollos iniciales construyendo pues, desarrollos sencillos o APIs sencillas hasta APIs o desarrollos realmente complejos, escalables y multiplataforma y demás. Bueno, el primero de los, y sobre el que vamos a centrar este workshop, es el Cloud Code para Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Y básicamente los 5 pilares un poco de esta idea es sobre todo esto, ¿no? El focalizar en la escritura de código, que no sea necesario trabajar con ficheros de configuración. Insisto, Kubernetes es una tecnología fascinante, es una forma de desarrollar aplicaciones en contenedores que escalan, el concepto de los clones, la actualización de los rolling upgrades de versiones es increíble, pero el setup inicial de las aplicaciones es extremadamente complejo. Ya no solo hablando desde el punto de vista de infraestructura, que un Kubernetes a pelo es extraordinariamente complejo. Obviamente dentro del cloud es extraordinariamente sencillo, pero luego el setup de las aplicaciones dentro de Kubernetes es muy complejo, ¿no? Los ficheros, los YAMLs famosos, no son para nada sencillos, ¿no? de hacer ese primer setup inicial. Entonces, esto nos permite desde el principio hacer foco en la escritura de código, en extender de una forma sencilla y todo el ciclo de vida de nuestro desarrollo, evidentemente un build mucho más rápido, la depuración que sea mucho más cómoda, el poder trabajar con templates, sobre todo con esos snippets de código. Es decir, una vez que yo tengo mi desarrollo y quiero empezar a crear los ficheros de configuración de Kubernetes, esto lo que me permite es crear esos snippets de código que me orientan para saber, bueno, pues voy a crear un pod, voy a crear un deployment, un stateful set, es decir, qué tipo de recurso voy a crear dentro de Kubernetes, un service, un ingress. Es decir, todo eso me va a dar ya la sintaxis y la ayuda necesaria para poder escribir estos ficheros de configuración sin tener que estar todo el rato recurriendo a Stack Overflow o compañía o a tener que hacer copia-pega de diferentes sitios, sino que ya directamente voy a tener un sistema de plantillas optimizado para desplegar en este tipo de infraestructuras. La ejecución, el cuarto punto, ¿no? Que es la ejecución, el run, que lo podamos hacer en clústeres locales, en diferentes proveedores de cloud, en OpenShift, en Minikube en local, en Google Cloud. Es decir, al final lo que tenemos es un contexto de Kubernetes dentro de kubectl que me permite gestionar diferentes entornos de Kubernetes de una forma extremadamente sencilla, ¿no? Y por otro lado, el escalado desde una aplicación sencilla, desde un único servicio, pues hasta una aplicación multiservicio, multientorno, de lo más complejo que sea necesario. Por otro lado, tenemos el Cloud Code para IntelliJ, ¿de acuerdo? Que también es otra extensión que se puede, mediante los sistemas de plugins del IntelliJ, bueno, pues también de una forma muy sencilla crear, actualizar y mantener los ficheros de configuración de Google Cloud, hacer los builds también de una forma muy sencilla, de nuevo ejecutar el código, ya sea en local o de forma transparente, ejecutarlo en el cloud y, por supuesto, el soporte de diferentes tipos de lenguajes. En definitiva, pues poder seguir trabajando pues, con PyCharm, con Golang, con WebStorm, con JavaScript, Go, Python, con los lenguajes más habituales dentro de este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y de IDEs. Y por último, antes de saltar a la parte del workshop, de la demo, algunas de las características más interesantes y por resumir en qué consiste Cloud Code, pues básicamente es el desarrollo de aplicaciones que se van a lanzar sobre Kubernetes, es acelerarlo precisamente.
el hecho de poder desplegar servicios en Cloud Run, en ese Kubernetes gestionado dentro de Google, integrar de una forma muy sencilla las APIs de Google, esto lo vamos a ver también, es increíble. Hablábamos de las APIs de Cloud Vision, de Machine Learning, de AI, pero hay infinidad de APIs adicionales dentro de Google Cloud que podemos integrar de una forma muy eficiente dentro de nuestra aplicación. Pues incluso el propio Cloud Code, ya directamente tienes la documentación, los comandos necesarios para instalar la librería necesaria, los primeros pasos, el setup inicial, todo perfectamente integrado y documentado dentro del IDE. Simplificar, por supuesto, el desarrollo en local sobre Kubernetes. Explorar los despliegues, este punto yo creo que es especialmente interesante, luego lo comentamos y lo vemos rápidamente. El poder saltar entre los diferentes despliegues, buscar los secret files, los configuration maps dentro de Kubernetes, que esto a nivel de línea de comandos con kubectl es algo que se puede hacer, por supuesto, pero que llegado el caso, bueno, pues el hacer la traducción del contenido de un fichero de configuración en Kubernetes, que normalmente está en base 64, pues incluso el propio Cloud Code ya te hace la traducción del base 64 de ese fichero de configuración para verlo en texto legible, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, pues el acceso a una serie de herramientas y de funcionalidades adicionales dentro del IDE. Por verlo esto ya dentro de lo que es la realidad, digamos que los pasos, un poco, aquí lo que tenemos es el IDE de Visual Studio Code, los pasos iniciales, obviamente, pues sería dentro de cada IDE, pues el instalar Cloud Code, en este caso yo ya lo tengo instalado, por supuesto, ¿vale? Que es el Cloud Code for Visual Studio Code, que lo que hace es añadir todo este conjunto de herramientas, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado y preparado. Aquí lo que va a hacer es añadir básicamente pues un conjunto de iconos en la parte izquierda donde vamos a añadir vamos a incorporar cada una de esas funcionalidades. Por cierto, esto es algo que además es muy reciente, no he tenido tiempo de incorporarlo a la presentación, que es el Cloud, el Secret Manager, ¿vale? Que esto salió, de hecho, el 29 de octubre, es extremadamente reciente, que básicamente nos permite gestionar a través de la API de Google Cloud de gestión de secretos, pues el sacar toda la parte de passwords, esto es algo muy habitual en las aplicaciones, el que dentro del código no tenga que tener absolutamente ni una sola clave almacenada, porque esto va después a un repositorio de código, no puedo tener claves, no puedo tener usuarios y contraseñas o tokens de APIs y demás. Entonces, todo esto lo puedo gestionar desde ese Secret Manager de Google Cloud a modo de Vault para almacenar este tipo de secretos y poder utilizarlos cuando sea necesario dentro de mi código, separando la información que es sensible de mi código del resto de la aplicación, ¿no? Bueno, pues con esto ya tendría la extensión instalada. El siguiente paso dentro de Cloud Code, que como veis aquí, pues ya incluso tengo ya herramientas adicionales, lo que voy a hacer es crear una nueva aplicación dentro de Cloud Code. Como veis aquí tengo la opción de que sea una aplicación Kubernetes o una aplicación Cloud Run. Kubernetes sería sobre un clúster Kubernetes, ya sea local o sea remoto, o sea del tipo que sea, o un Cloud Run para un Kubernetes gestionado. Pues voy a elegir una sobre Kubernetes, en este caso pues una de Node, un Hello World de Node, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer es crearlo aquí mismo, ¿vale? Esto lo que va a hacer es crear una plantilla a modo de ejemplo con todos los ficheros necesarios y una aplicación desde cero, una especie de código boilerplate que me va a permitir bueno, pues crear esta infraestructura o este ejemplo desde cero, ¿de acuerdo? Por otro lado, y eso también es interesante, esto es sobre una aplicación puesta desde cero, pero obviamente las aplicaciones existentes que ya tengan los ficheros de configuración de Kubernetes o mediante Scaffold, que nos va a permitir crear o importar aplicaciones que ya tenemos en ejecución, por supuesto, pueden ser aplicaciones nuevas o aplicaciones existentes las que podamos integrar dentro de este modelo de trabajo. Como podemos ver aquí, al final lo que tenemos es este código de ejemplo, este Hello World, que nos crea por defecto, que ya trae todos los ficheros necesarios. Como podéis ver, pues el clásico Dockerfile por supuesto, necesitamos tener Docker instalado previamente para construir la imagen y demás. En este caso, ya con las dependencias de Node ya creados,
con un scaffold ya creado. El scaffold es la herramienta, esto podéis buscar más información en internet, pero scaffold es la herramienta que nos permite realizar esa integración de aplicaciones que están containerizadas, hacer la traducción a Kubernetes de una forma muy sencilla, ¿vale? Y en definitiva, pues el código ya, finalmente, el código Node para poder ejecutar dentro de esa infraestructura de Kubernetes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hemos instalado la extensión, yo ya la tenía instalada, hemos creado una aplicación de ejemplo. El siguiente paso sería, bueno, pues aquí tenemos en el botón de Cloud Code Kubernetes, sería, como veis aquí, aparecen todos los contextos o todos los clusters de Kubernetes que yo tengo disponibles ahora mismo, tengo unos cuantos, algunos son de prueba, como es este de aquí, pero podríamos directamente crear un nuevo clúster dentro del proyecto, el proyecto que tenemos nosotros de Google, de Madrid. Voy a crear un clúster desde cero de Kubernetes, ¿vale? Lleva a tardar un ratito, pero en cualquier caso tenemos ya creado uno para seguir avanzando, pero crear un clúster de Kubernetes, en este caso en la región, bueno, en la región Europe West 4A, ¿vale? Le voy a poner el nombre Demo 2, el número de nodos que quiero utilizar y el tamaño de las instancias que quiero definir para este clúster de Kubernetes de demo, ¿no? Con las funcionalidades que quiero añadir. Yo recomendaría, pues, si hacéis alguna prueba, el Allow Full Access to All Cloud APIs. Sobre todo para el tiempo de desarrollo, hay todo el mundo de stack tracing, de logging, de gestión de logs y de stack traces de los contenedores. Si están estas funcionalidades, y además esto es algo que solo se puede definir en el momento de creación del clúster, si tenemos acceso completo a todas las APIs de cloud, es fascinante lo que se puede llegar a hacer en cuanto a traceo de las aplicaciones, de los contenedores, de poder hacer un profiling de todos los contenedores y demás. Yo recomendaría dejar esta opción activa, ¿vale? Y ya está. Fijaros que, a ver, lo puedo hacer desde la consola de Google Cloud, por supuesto, o desde aquí, desde mi propio entorno. Pues creo el clúster. Esto lo que podemos ver aquí abajo es que ya lo que está haciendo es ejecutar entre bambalinas, ¿no? Lo que hace en realidad es ejecutar el comando que tenemos aquí puesto, pero directamente lo que estoy haciendo ya es crear un clúster de Kubernetes que además incorporará el contexto a mi lista de contextos de clústeres de Kubernetes, de manera que pueda gestionar ese contenedor de una forma muy sencilla. A modo de ejemplo, si voy aquí a mi consola de Google Cloud, ¿vale? Esto, como veis, ya tengo creado la demo 1, que es el clúster que ya teníamos creado por defecto. Esto lo que está haciendo de momento es crear ese clúster. Vale, siguiente paso. Mientras se crea este clúster y como ya tenemos el tiempo justo y vamos a trabajar sobre un clúster ya creado previamente, el siguiente paso es, bueno, ya tengo mi clúster creado o creándose. Aquí tengo todos los contextos o todos los clústeres disponibles. Lo siguiente que voy a hacer es, esta aplicación que tenemos aquí lanzada, es básicamente lanzarla sobre Kubernetes, que como veis es elegir la opción de, oye, quiero lanzar esta aplicación sobre Kubernetes, ¿vale? Lo vamos a lanzar sobre el clúster que aparece aquí de Europe West 4A Demo 1, que es el que teníamos ya creado previamente, o si quiero cambiar el contexto a otro clúster distinto, ¿vale? Entonces, esto, vale, evidentemente como buen Kubernetes y con contenedores que hay por debajo, lo que vamos a hacer es, perdona, que cierro esto, es especificar también el registro, el Container Registry que vamos a utilizar, que utilice el que tenemos por defecto en Google Cloud. Necesitamos un Container Registry porque al final lo que va a hacer con esta aplicación y con el Dockerfile que veíamos previamente es, lógicamente, es construir una imagen a partir del Dockerfile, transferir esa imagen, esa imagen que vamos a utilizar para crear el contenedor a nuestro Container Registry, subirlo al Container Registry, ¿de acuerdo? Y una vez subido, lo que va a hacer es crear la aplicación o levantar la aplicación como parte del contenedor. Pero fijaros que los pasos hasta ahora han sido, instalo la extensión, creo bueno, en este caso cojo la aplicación de prueba,
creo un clúster desde aquí o utilizo o reutilizo los clústeres existentes, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso es lanzarlo. Ya está. Es decir, todo lo demás en cuanto a todo lo que tengo necesario, lo que necesito para poder crear el clúster, toda esa complejidad desaparece, en este caso, con el uso de este tipo de extensiones, ¿no? Aquí vemos cómo se está creando, ¿vale? Tenemos aquí en la vista del Run en Kubernetes o el Run en Kubernetes Detailed, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, lo que ha hecho ha sido básicamente crear esta imagen en nuestro Container Registry y finalmente subir esa imagen, ¿de acuerdo? De hecho, si vamos a la consola de Google Cloud, bueno, por cierto, vemos que ya se ha creado el segundo clúster dentro de nuestros clústeres. Dentro de las cargas de trabajo, aquí aparece ya nuestro despliegue, que es el Hello World que acabamos de crear sobre el clúster que lo hemos subido. Ya lo tenemos aquí disponible, ¿de acuerdo? Pero dentro de nuestro IDE de desarrollo ya incluso pues me dice que me ha hecho incluso el forward de la URL de servicio. Es decir, ha publicado dentro de esta página, lo tengo ya en localhost. Esto en realidad lo que hace por debajo es un proxy hacia el endpoint final que tenemos en el pod que hemos subido a Kubernetes y bueno, pues ya simplemente subiendo este hipervínculo, ¿no? Este enlace, ya lo tenemos aquí. De hecho, podemos verlo a través de aquí, ya tenemos la aplicación funcionando o podríamos pues directamente entrar dentro de nuestro despliegue, ¿vale? Perdón, aquí en la parte de los servicios, pues aquí tenemos como ya nos ha creado incluso a ese pod, a ese deployment, asociado un servicio por delante con una dirección IP pública que al abrirlo, pues directamente aquí lo tenemos. Es decir, podemos acceder por fuera a través de Internet o podemos acceder a través de la redirección que ha gestionado el propio Visual Studio Code, el Cloud Code, perdón, que ha gestionado esa comunicación interna contra el deployment que hemos desplegado en Kubernetes. Bueno, pues esto yo continúo trabajando. Fijaros que esto también es algo bastante interesante porque en el momento en que yo aquí puedo añadir un trozo de código que sea un console.log, request receive, ¿no? Algo así, un mensaje que se guarde en la consola, ¿vale? Fijaros que yo acabo de guardar este trozo de texto, o sea, esta nueva línea de código, y lo que ha hecho inmediatamente Cloud Code por debajo es, vale, he detectado, tengo un watch puesto a este fichero y lo que hace es redesplegar la aplicación de nuevo, es decir, inicia el build, vuelve a subirlo, hace el despliegue y lo deja otra vez publicado. Es decir, yo el único paso que he tenido que hacer en todo esto es guardar el documento, es decir, escribir mi código y él automáticamente hace la subida de esta nueva versión de código. Como veis aquí ya aparece desplegado y la nueva versión subida. Y no he tenido ni que hacer el commit de código, no he tenido que transferir archivos. Es decir, lo principal y lo más interesante de esto es que yo ya me centro en la lógica de mi aplicación. El cómo se sube, cómo se despliega, ahora los puertos que tengo que tener abiertos, el pod, cómo creo el pod, el deployment, la complejidad de Kubernetes que hay por todo esto, por debajo, desaparece con este tipo de plugins. Bueno, pues incluso con esto, lo siguiente es, vale, ¿qué más tenemos, no? Dentro de este conjunto de herramientas lo que puedo también es visualizar los logs. Esto que evidentemente puedo realizar para visualizar los logs de los contenedores, ¿vale? Bueno, pues dentro de otra situación lo que haríamos sería con el propio comando el kubectl, pues con un kubectl, logs, tendría que buscar el nombre del pod, establecer un logs -f contra ese pod y demás para ver los logs de lo que va sucediendo en mi aplicación. Bueno, pues ya de forma integrada también aquí en nuestro IDE de desarrollo puedo ver los logs. En este caso, bueno, pues tengo en el namespace, puedo seleccionar el namespace, el deployment, ¿vale? Que debería estar por aquí. Vamos a ver. Puede ser que me haya cambiado el contexto. Sí, vale, perdonad, me ha cambiado el contexto. Al crearse el nuevo deployment, aquí está, el demo 2, voy a establecer el contexto por
de efecto el de demo 1 y ahora vuelvo otra vez, ¿vale? Estaba viendo los logs del clúster 2, lógicamente ahí no sale, lo hemos desplegado en el clúster 1. Vale, ver los logs, vuelvo otra vez. Y aquí, vale, ahí está. Tenemos el deployment, aquí está, el Node.js, Hello World, ¿vale? Y esto lo que hace ya directamente es mostrarme en formato tabla y de una forma muy interesante además. Ya sabes que los contenedores lo que hacen es mostrar la información en formato JSON. Esto ya descompone el JSON de los contenedores y lo muestra en formato tabla, de manera que ahora pues cualquiera de las conexiones cada vez que se produce una conexión, aquí ya aparece toda la información. Aquí está, ¿vale? El mensaje que habíamos puesto antes del request received ya aparece aquí. Esto está en modo streaming, de manera que él se encarga de recoger la información de forma permanente, ¿no? De refrescar la información de lo que tenemos disponible. Bien, pues esto una vez que he finalizado, que he acabado el desarrollo, ya puedo hacer el commit de código, puedo detener este despliegue. De hecho, aquí lo que me pregunta es, oye, ahora que quieres detener esta ejecución, ¿quieres limpiar los recursos de los que has hecho uso? Es decir, el service, el deployment, todo lo que se haya desplegado para dejar la infraestructura limpia. Pues sí o no, lo quiero mantener. Yo voy a decir que sí, ¿vale? Esto no borra el clúster de Kubernetes, obviamente. Lo que hace es borrar el deployment que hemos desplegado, nada más, ¿vale? Y esto, pues si vamos de nuevo a la consola, esto obviamente habrá dejado de funcionar, como es lógico, y además, como podéis ver aquí, pues en la parte de las cargas de trabajo, ahí está terminando este deployment que teníamos en marcha, ¿vale? Porque yo he acabado mi sesión de trabajo, elimina los recursos y ya desaparece toda la información. Aquí está, ¿vale? He eliminado ya el servicio y he eliminado ya el contenedor. Y en todo esto han sido en 3 clics. Tenía un clúster, tenía un pod, un despliegue funcionando con una IP, con un balanceador, con todo funcionando con apenas 3 clics, ¿no? Es espectacular. Adicionalmente, ya no solo si con esto no fuera suficiente, tenemos por un lado la exploración de APIs, es decir, oye, yo ahora dentro de este botón de exploración de APIs, dentro de mi aplicación quiero incorporar la funcionalidad del Cloud Vision, no sé, de todas las que aparecen aquí, ¿no? De networking, el Secret Manager, de temas de seguridad, el storage, por ejemplo, el Cloud Storage, toda la parte de Machine Learning, de AI, de inteligencia artificial, es decir, cualquiera de las APIs que pudiera necesitar para poder ampliar la funcionalidad de nuestro código, la Cloud Vision API, ¿no? Oye, pues quiero hacer algo con la Cloud Vision API. Pues perfecto, venga. ¿En qué código estamos trabajando? Con Node.js. Vale, este es el comando que tienes que empezar a utilizar si quieres empezar a integrar esa Cloud Vision API dentro de tu código, ¿no? Entonces, pongo el código o directamente tengo aquí el running terminal, ¿vale? Que directamente lo que podemos es ya que ejecute el código necesario para importar la librería de Cloud Vision dentro de mi aplicación, ¿vale? Que es lo que está haciendo ahora mismo. Y, bueno, pues directamente tenerlo ya instalado e integrado dentro de mi package con todo lo necesario y con toda la documentación necesaria, ¿vale? Que tenemos aquí, pues los enlaces de referencia y cómo invocar la API, directamente el enlace a la documentación. La verdad es que es algo realmente fascinante, ¿no? Y por último, ¿vale? Por último, ya para cerrar esta sesión, dentro de la parte y esto es algo también especialmente útil, ¿no? Aquí el poder ver, a ver, siempre insisto, podemos tirar de línea de comandos o podemos ir a la consola de Google Cloud, pero bueno, no siempre tenemos el acceso a esas consolas o incluso en los entornos que son multicloud, esas otras cloud no son la cercanía a Kubernetes no es tan potente, ¿no? Como la de Google. Bueno, pues en este caso yo puedo ir a cualquiera de otras infraestructuras que tenemos creadas, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, otro de los clústeres. Puedo navegar por toda la jerarquía de Kubernetes, de componentes de Kubernetes, ¿vale? Tengo todos los contextos, o sea, los deployments, los pods, los ingress, services, secrets, los config maps. Es decir, puedo ver toda la información que sea necesaria, los volúmenes persistentes. Es decir, desde el IDE tengo ya una visión completa
de todo el clúster de Kubernetes, ¿no? Es decir, pues puedo ver, oye, ¿cuáles son los deployments que hay creados? Pues aquí tenemos todos los deployments que hay en marcha dentro de este clúster. Los pods, es decir, oye, a ver, necesito comprobar si este pod está funcionando correctamente o no. Puedo ver los logs directamente sin tener que recurrir a la línea de comando. Oye, o un get terminal. Me puedo conectar por terminal a ese pod, ya lo tengo aquí, ¿vale? Y aquí lo que tengo pues es mi pod funcionando, puedo ver que efectivamente están aquí los ficheros y lo que estoy estableciendo es una conexión ya directa al contenedor, al pod, dentro del terminal para ver los ficheros que hay, para ver la estructura desde el propio IDE. Es decir, esto es lo más interesante. ¿Que lo puedo hacer a través de la consola de Google Cloud? Sí. ¿Vale? ¿Que lo puedo hacer a través de línea de comando? Sí, pero ya directamente desde dentro del IDE tengo todo lo necesario para cerrar el ciclo de vida completo de desarrollo de aplicaciones nativas ya sobre Kubernetes de una forma especialmente ágil, especialmente sencilla, escalable y sin duda pues, bueno, pues de una forma muy cómoda. De manera que realmente es eso, nos centremos en el desarrollo de la lógica de negocio y sobre todo disfrutemos desarrollando código en este sentido porque se ponen de una forma muy cercana y muy simplificada el acceso a herramientas tan potentes como Kubernetes y a las APIs de Google Cloud que son espectaculares. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es todo por mi parte. Daros las gracias y hasta aquí hemos llegado. Ha llegado mi presentación. Muchísimas gracias por hablarnos en este workshop de Cloud Code con Kubernetes. Ha sido muy interesante. La verdad, a mí me ha sorprendido varias cosas. La principal de ellas es la agilidad con la que has podido trabajar en Cloud Code con Kubernetes. Y yo no sé si imaginabas tú cuando empezaste a estudiar estos códigos hace años, bueno, que podías crear un clúster en apenas unos segundos. Esto evidentemente mejora muchísimo la capacidad de trabajo de personas como tú y de CTOs que están también viéndonos a través de estas charlas. Sergio Rodríguez de Guzmán, muchísimas gracias.